Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches. Ajá, parece que ya llegaron todos. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 22 al verso 47. Y los que ya lo encontraron pueden decir amén. Amén. Muy bien, entonces leemos las Escrituras en el nombre poderoso de Jesucristo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción. A ese Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Tome su asiento. Y por favor esté atento a la exposición de las Escrituras. Quiero comenzar, hermanos, una serie desarrollando el libro de los Hechos
y enfatizando acerca del poder y la eficacia del Evangelio. Diga conmigo, el poder, a ver, más fuerte, el poder y la eficacia del Evangelio. Mis amados hermanos, el propósito de esta enseñanza es, en primer lugar, convencernos a nosotros mismos que el Evangelio al cual nosotros hemos creído todavía tiene poder y todavía es eficaz. De eso tenemos que estar convencidos. Nosotros, en primer lugar, quienes hemos creído verdaderamente en el Evangelio. Y si hay alguien aquí esta noche que todavía no está convencido, pues necesita convencerse por la palabra y el Espíritu que el Evangelio es poder de Dios y es eficaz para la salvación del alma. Amén, hermanos. ¿No? Y también el propósito es que nosotros aprendamos cómo podemos nosotros ser eficaces, precisos a la hora que nos toca predicar el Evangelio. Porque tenemos que aprender y tenemos que saber cómo podemos predicar el Evangelio. Porque esa es la misión de la iglesia mientras estamos aquí en esta tierra y en este cuerpo, que es predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso, hermanos, el título de estas enseñanzas que vamos a desarrollar es el poder y la eficacia del Evangelio. Vamos a ver a través de la historia del libro de los Hechos narrado por Lucas, todas las veces que los apóstoles y los primeros cristianos predicaron el Evangelio, cuál fue el efecto, cuál fue el resultado, y poder nosotros darnos cuenta que todavía el Evangelio tiene poder y es eficaz. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Los pasajes que hemos leído es parte, por supuesto, del contexto en el cual Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, el mismo autor que escribió el Evangelio de Lucas, está narrando acerca de los acontecimientos, de cómo, hermanos, se formó la primera iglesia, que es lo que ellos predicaban, cómo ellos convivían como ahora parte de la iglesia o del pueblo de Cristo. Y hermano, y también narra Lucas cómo la gente al oír el Evangelio, algunos rechazaban, algunos no creían, pero habían personas que al momento que escuchaban el Evangelio creían y entonces eran salvos. Y en eso nos vamos a enfocar en estos estudios que vamos a desarrollar. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Desde el verso 1 del capítulo 2 del libro de los Hechos hasta el verso 13, Lucas narra lo sucedido en el día de la fiesta de Pentecostés. Era una fiesta más que Dios había establecido en el tiempo de Moisés. Era la fiesta de las primicias. Es decir, que era una fiesta donde el pueblo recogía los primeros frutos de la cosecha de la tierra y lo llevaba al templo para darle al sacerdote, y el sacerdote pueda presentar como una ofrenda de gratitud a Dios por el alimento dado a través del fruto de la tierra. Amén, hermanos. ¿Me dejo entender? ¿No? Ellos cosechaban los primeros frutos, no los últimos, los primeros frutos que salían, los mejores frutos, ¿no? Si era, por ejemplo, trigo, llevaban lo mejor del trigo, los primeros frutos, y lo daban como una ofrenda al Señor por medio de los sacerdotes. Eran las primicias. Pero también esto tenía una representación o un símbolo profético. Estaba anunciando que un día también habría, así como hay una cosecha del fruto de la tierra, iba a haber una cosecha de los primeros frutos de la salvación de almas para Cristo. ¿Aló? ¿Cuántos estamos aquí? Bueno, Dios
en su sabiduría, en esa misma fecha que se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés, judíos de muchas naciones, dice Lucas, se habían congregado en Jerusalén para celebrar esa fiesta y estaban reunidos ahí. Justamente en ese día 50, ahí Dios derrama su espíritu en el aposento alto sobre los 120 que estaban reunidos, y ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Ellos hablaban en lenguas, pero estaban hablando, no estaban hablando por hablar, estaban hablando las lenguas o los idiomas de las naciones o de las personas que habían venido de diferentes naciones, que hablaban diferentes idiomas, y que esos hombres galileos, porque así le decían, estaban hablando por el poder del Espíritu en el idioma de esas personas. Y esas personas se entendían porque estaban asombrados, maravillados, y decían: ¿cómo estos, siendo galileos, pueden hablar en nuestras lenguas en las cuales nosotros hemos nacido y crecido? Porque le estamos escuchando que están hablando acerca de las maravillas de Dios, ¿no? Lucas dice claramente que ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablase. O sea, no es que hablaban ellos porque querían hablar, era que el Espíritu Santo, ¿no?, les daba las palabras que ellos tenían que hablar y ellos hablaban. Eso es algo espiritual, algo que no se puede explicar tal vez con palabras naturales, pero podemos entender que por influencia y el poder del Espíritu que había venido y los había llenado, ellos no podían contener lo que ellos tenían ahora y estaban expresándolo en esos idiomas. Eso era el contexto del momento en que narra Lucas, para ir desarrollando a partir de los versos 22 hacia adelante. A su nombre, hermanos. Entonces la gente se preguntó: ¿qué quiere decir esto? Algunos decían: estos están ebrios. Eran 9 de la mañana cuando estaba sucediendo este acontecimiento, el derramamiento del Espíritu Santo. 9 de la mañana, ¿quién va a estar borracho a esa hora? Por eso Pedro se pone en pie y dice: estos no están borrachos como ustedes piensan, sino que esto es el cumplimiento de lo que el profeta Joel dijo. ¿Qué dijo el profeta Joel? Cientos de años atrás, que después de estos días o en los postreros días, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas que profetizarán. No dice hablarán en nuevas lenguas, sino profetizarán. Estaban profetizando en el idioma de las personas que estaban ahí. Y profetizar significa hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Hablar las palabras de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Cuando da gloria al Señor. Y Pedro está aclarando esta situación. Pedro les está diciendo: este es el cumplimiento de esa profecía. El Espíritu ha sido derramado y ellos están profetizando. Aleluya. Cuando dan gloria a Dios, hermano. Y entonces es ahí cuando, hermanos, en el verso número 22, que Pedro toma, hermanos, la palabra, se pone en pie juntamente con todos los demás, pero él como líder, ¿verdad? Como líder ahí, gloria al Señor, él se levanta y comienza a presentar el Evangelio de Jesucristo. Después de haberles explicado lo que significaba el que ellos estén hablando en nuevas lenguas, ahora Pedro va a empezar a presentar el Evangelio por primera vez a los judíos que estaban reunidos en ese lugar. A su nombre. Ahora, escúchame, hermano. Yo enseñé el domingo antepasado acerca de lo que es el Evangelio. Les di un panfleto, un tríptico, que me ha costado desarrollarlo y resumirlo, porque hay que buscar palabras de tal manera que puedan ayudar a resumir, porque el Evangelio es grande para explicarlo, no es suficiente en esto, pero yo espero que usted lo esté
usando bien, no lo esté por ahí, lo haya dejado a un lado. Porque, hermanos, me dolería el corazón y sé que también el corazón del Señor. Pero, hermanos, porque esto es importante. Repito, porque de eso va a depender mucho que nosotros sepamos, hermanos, cómo presentar el Evangelio. Yo quiero solamente como un breve fundamento poner lo que Pablo también habló acerca del Evangelio. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al verso 5. Vamos a leer 1 Corintios, rápidamente busque, yo lo voy a leer, dice ahí, 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 5. Dice Pablo a los corintios, que era ya una iglesia, que eran ya cristianos, pero que por alguna razón se estaban, parece, olvidando, no estaban perseverando lo que significaba, hermano, lo que es el Evangelio. Dice 1 Corintios 15:1. Le voy a rogar que todos los jueves te traiga un cuaderno y pueda anotar para que no se demore en buscar. Porque a veces nos demoramos y ahí el tiempo nos gana. A menos que usted conmigo no se pueda quedar hasta las 11 de la noche. No hay problema. Pero sé que aquí hay hermanos, claro, los que viven aquí dicen amén. Pero los que viven por de aquí está distante, es un poco tarde para que ellos lleguen a su casa. Pero todos tenemos que ser unánimes. Le voy a rogar que todos los jueves traigan un cuaderno y anote. Y usted entonces tenga la referencia, llegando a casa usted lo repasa, lo mastica, lo digiere y gloria a Dios, lo hace carne, ¿no? Lo hace parte de usted, la palabra. Dice 1 Corintios 15, 1 al 5, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra, que es lo mismo decir el evangelio, que os he predicado, sois salvos. Si ustedes retienen lo que yo les he predicado, el evangelio. Si no creísteis en, bueno, mire, hermano, cuán importante es. Y le está escribiendo no a incrédulos, sino a una iglesia. Personas como usted, como yo, que que estaban congregando en la iglesia o en la ciudad de Corinto. Dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, verso 4, y que fue que sepultado, y que más, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Aleluya. Ese es el evangelio puro, sencillo pero poderoso. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esta es la obra perfecta de Dios a favor de los hombres. Solo a través de este sacrificio es posible que los seres humanos vuelvan a reconciliarse con Dios, vuelvan a disfrutar de las bendiciones de Dios, sean parte de una nueva creación, sean hijos de Dios, sean libertados del pecado. Es a través de este sacrificio, de esta obra perfecta de Cristo en la cruz y en su resurrección. Y eso está resumido aquí. Ahora, solamente eso lo he puesto como fundamento porque eso lo vamos a ver en estos pasajes. Por ejemplo, el apóstol Pedro se dirige ahora a su audiencia. ¿Quiénes conformaban su audiencia? ¿Quiénes le estaban escuchando? Todos eran israelitas. Es decir, pertenecían a la nación de Israel, a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. ¿No? Dios le cambió el nombre a su nombre, hermanos. ¿No? Entonces, de Israel nacieron 12 hijos que se llamaban tribus o familias. Las 12 tribus de Israel son las 12 familias que nacieron de Israel. Amén, hermanos. Amén. Ahora, esas personas que estaban ahí eran descendientes de Israel, aunque eran de diferentes familias, de diferentes tribus, pero todos eran israelitas. En el verso 22, lo primero que dice, ¿no? Ahí, él dice, a ver, espérese un ratito, por favor.
varones israelitas. En el verso 22. En las primeras palabras que a quien se dirige es varones que israelitas. Y en el verso 36 también dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿A quién se está dirigiendo? A los israelitas. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el evangelio, hermanos, ¿no? Fue, en primer lugar, el propósito de Dios fue que a través del evangelio, primeramente pudieran ser salvos, ¿quiénes? Los judíos. Y luego, los gentiles. Por eso cuando dice Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Por eso Pedro, a quienes por primera vez se le predica el evangelio, es a los judíos, a los israelitas. Pero no se iba a quedar el evangelio ahí. Por eso dice al judío primeramente y también al griego. En ese tiempo, las naciones estaban catalogadas en dos grupos. Uno era los judíos, los israelitas, que se cree una raza selecta, ¿no? Una nación privilegiada, una nación escogida por Dios, es verdad, lo que fueron escogidos. Pero también estaban los gentiles, o le llamaban los griegos. Porque los griegos en ese tiempo estaban en su apogeo, la cultura griega. Y uno de los idiomas universales, como hoy en día es el inglés, en ese tiempo era el griego. Hello. Entonces, pero ahí están incluidos todas las naciones de la tierra. Por eso cuando el Señor, después que resucitó e iba a ser ascendido a los cielos, le dijo a sus discípulos en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Porque primeramente el evangelio tenía que llegar ¿a quién? A los judíos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ya hasta lo último de la tierra. Así que el evangelio no se iba a quedar solamente en Israel, sino que también Dios quería que a través del evangelio todas las naciones de la tierra vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Amén. No hay motivación, no me motivan a predicar, me voy a pagar, con usted me voy a pagar. No quiero apagarme. A su nombre, hermanos. Entonces, hermanos, gracias a que estos hombres pudieron obedecer el mandato del Señor de ir y predicar el evangelio a toda criatura, comenzando desde el pueblo de Israel, nosotros hemos llegado a escuchar y a creer en ese evangelio que es poder de Dios para salvación. Porque Dios quiere no solamente que los judíos sean salvos, sino que todas las naciones de la tierra, todos los hombres, vengan al arrepentimiento, vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Por eso en Romanos 10:12 Pablo dice: no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya, gloria al Señor. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todos sean salvos. Y en esos todos están nuestros seres amados más cercanos. ¿Alguien tiene familia aquí? Tres nada más, los demás son plantas. ¿Qué son? A ver, ¿cuántos tienen familia aquí? Ya, ahora, ¿de cuántos aquí todas sus familias son salvos ya? Gracias a Dios. Pero queremos que todos sean salvos. Cuando digo todos, por ejemplo, si yo soy casado, quiero que mi esposa sea salva. Bueno, en mi caso es mi esposa ya salvo, ¿no? Pero si usted es casado o es casada, quiere que su esposo, si no es salvo, que sea salvo. Sus hijos, sus nietos, sus hermanos de sangre, sus padres, sus abuelos, sus primos, sus tíos, ¿no? Porque ahí en esos todos están todos. Dios quiere que todos sean salvos. Y es a través del evangelio. A su nombre, hermanos. Ahora, mire, en el verso 22, vamos al verso 22 del capítulo 2, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Mire lo que dice:
Está llamando a que presten atención a lo que Pedro va a decir. Y lo primero que hace el apóstol Pedro es presentar a Jesús como el centro del Evangelio. ¿Quién es el centro del Evangelio? Jesús. No es nuestra necesidad, no es tu enfermedad, no es tu problema. El centro del mensaje del Evangelio es Jesucristo. ¿Me dejo entender, hermano? A quien primero presenta el apóstol Pedro, es a Jesús. Por eso dice, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Él no fue a hablarles de él. Miren, ¿sabe qué? Yo vi a Jesús resucitado. No, él primero presentó a quién? A Jesús Nazareno. ¿Ah? Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aleluya, gloria al Señor. ¿No? Amén, hermanos. Aquí menciona las obras que Dios hizo por medio de él durante los años de su ministerio terrenal. Jesús hizo muchas maravillas. Jesús hizo muchos prodigios, muchas señales. ¿Ah? Y la gente de Israel sabían de estas cosas. Muchos habían visto, habían sido testigos presenciales de los asombrosos milagros que Jesús hizo cuando estaba en la tierra como hombre. Hizo maravillas, hizo prodigios, resucitó muertos, multiplicó panes y peces para alimentar a miles de personas. 5 panes y 2 peces. ¿Quién puede hacer eso? Ningún profeta en la historia de Israel hizo lo que Jesús hizo. Enseñó como Jesús enseñó. Un aplauso al Señor. Amén, hermanos. ¿No? Todas esas cosas hizo Jesús para demostrar, ¿no?, que Él era Dios hecho hombre. Dios manifestado en carne. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Entonces Pedro presenta a Jesús. En primer lugar dice, hey, oigan esta palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Aunque los hombres no lo aprobaron, eso no importa. Vale la aprobación de Dios. Él dio testimonio, Cristo dio testimonio de Dios, del reino de Dios, del poder de Dios. Esas señales que él hizo, es sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, perdonar pecados, tenía dominio y señorío sobre la naturaleza. Era una expresión, una demostración y un anuncio anticipado de lo que un día sería su reino manifestado visiblemente en toda la tierra. Porque cuando el reino de Dios se establezca o se manifieste en la tierra, mejor dicho, cuando se manifieste, porque el reino de Dios ya está en la tierra y opera en el corazón de todos aquellos que hemos recibido al rey de ese reino. ¿Cuál es ese nombre de ese rey? Jesucristo. ¿Cuál? Jesucristo. Si usted ha recibido a Cristo, Él vive en usted y usted es parte de su reino. Aunque ahora su reino es invisible, ¿no?, a los ojos humanos, va a llegar un día en que su reino se va a manifestar y entonces la tierra será llena de su gloria. Ahí en ese reino no habrá enfermedades, en ese reino se acabarán, hermanos, el pecado, no habrá pecado, no habrá enfermedades, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá sufrimiento. Será un reino de justicia y de paz. No hay ningún reino, ningún gobierno en la tierra que pueda hacer eso. Solo cuando Cristo venga y manifieste su reino, nosotros seremos manifestados con Él. Así como Él es, así nosotros seremos. Gloria a Dios. Seremos parte de ese reino glorioso, porque tendremos también un cuerpo glorificado. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ahora, hermanos, en el verso 23, continuando, va a hacer mención el apóstol Pedro, dice ahí claramente en el verso 23, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, ¿qué? Crucificados. Ahí empieza, mira, a presentar el Evangelio. ¿De qué se trata el Evangelio?
¿no? Habla de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y aquí Pedro le dice, mire, le hace mención a hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Quiere decir que lo que le pasó a Jesús no fue un accidente. No fue un accidente. No fue algo diseñado, no fue algo establecido, programado por los humanos. Aunque los humanos participaron, ¿no?, en la forma en que crucificaron y mataron al Señor, sin embargo todo eso Dios ya lo había planificado desde antes de la fundación del mundo. Dios había establecido la forma en que Cristo iba a morir en una cruz. Aleluya, gloria al Señor. Así que eso no tomó por sorpresa a Dios, porque Él es el que estableció ese diseño, digamos, esa voluntad, ese plan, esa sabiduría, hermano, que a través del sacrificio de Cristo pudiera salvar a la humanidad. Cuando la gloria a Dios. Para Jesús tampoco fue una sorpresa. Él sabía, le dijo a sus discípulos muchas veces, el Hijo del Hombre va a ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Él sabía, claro que sí, él sabía, porque los profetas habían hablado acerca de todo lo que el Cristo iba a padecer. No era una sorpresa para Dios, no era una sorpresa para Cristo. Para los únicos que fue una sorpresa fue para sus discípulos. Así que la muerte de Cristo no fue algo premeditado por humanos, sino fue algo establecido, diseñado, hermanos, planificado por la mente sabia de nuestro Dios. Y podemos darle un fuerte aplauso a nuestro único y sabio Dios. Aleluya. Por eso dice, ¿no? Eso ya fue entregado por el determinado consejo. Consejo significa voluntad. Y anticipado conocimiento de Dios. Dice, prendiste y mataste por manos inicuos, crucificándole. Ahí está hablando de la crucifixión. Ahí está hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, hermanos. Ahora, gloria al nombre del Señor. En el verso 24 dice, al cual, ¿no?, Dios, ¿qué dice? Levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Gloria al Señor, ¿no? Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aleluya. Cuando dan gloria al nombre de Jesús. Aunque en el verso 24 habla un poco acerca de la resurrección de Cristo, no podemos pasar por alto desde el verso 25, mis amados hermanos, hasta el verso 28, donde habla acerca de la sepultura de Jesús. Lea conmigo. Dice el verso 25, porque David fue un rey de Israel 1000 años antes de estos acontecimientos. ¿Cuántos años? 1000 años. Pero como él era rey, pero también era profeta, porque el Espíritu de Dios estaba sobre David. Lo había ungido como rey, como profeta. Y como profeta él podía ver por revelación de Dios las cosas futuras que iba a suceder respecto a Cristo. Dice David, verso 25, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne, ¿qué? Descansará en esperanza. ¿Por qué? Verso 27, porque no dejarás mi alma, ¿dónde? En el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí pareciera que estuviera hablando de David, pero verso más adelante Pedro explica que no se está refiriendo a David, porque David murió
y su sepulcro estaba con ellos todavía ahí en ese lugar, en Jerusalén. Pero aquí está hablando de alguien, ¿no?, que es Cristo, por supuesto, que dice el verso 27, que no dejarás mi alma, ¿dónde? En el Hades. ¿Qué es el Hades? Es el lugar donde van las almas de los difuntos. Es el lugar invisible, en espera del juicio de Dios. Dice, no dejarás mi alma en el Hades. Está diciendo, no voy a ser como todos los seres humanos que mueren y sus almas están en espera. Luego dice, ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Está diciendo, no vas a permitir que mi cuerpo se llegue a corromper, o sea, a podrir, a entrar en un estado de putrefacción. Dice que al tercer día el cuerpo ya empieza a descomponerse. Pero ¿qué sucedió en el caso de Cristo al tercer día? Cristo fue, ¿no?, resucitado. Pero entonces aquí está hablando cuando dice, no dejarás mi alma, en el verso 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne, es decir, mi cuerpo, descansará ¿en qué? En esperanza. Está hablando del cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo iba a ser levantado, ¿no? Pero estaba en la sepultura. Por eso dice, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está hablando de la sepultura. Jesús estuvo 3 días, ¿no?, sepultado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero su alma, gloria sea, y su cuerpo se levantaron al tercer día. Por eso dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Aleluya. Cuando dan gloria al nombre maravilloso, da un aplauso a nuestro Dios. Ahora el apóstol Pedro hace mención a esta profecía porque los judíos conocían estas profecías. Ellos sabían que Dios había prometido a David que de su descendencia, según, ¿no?, su descendencia, su línea genealógica, Dios iba a levantar un rey. Cuyo reino sería un reino que no tendría fin. Estaba hablando del Mesías, que iba a venir de la descendencia de David. Gloria a Dios, a su nombre. Y Cristo vino de la descendencia de David, según la carne, porque en el espíritu él no tenía descendencia, porque él es eterno. Pero en la carne tenía un principio. Del vientre de María venía de la descendencia de David. Gloria al Señor, a su nombre, hermano. Como hombre, ¿no? Como hombre él era descendiente de David, pero como Dios, él existió antes de David, antes de Moisés, antes de Noé, antes de Adán. Cristo es el Dios único y verdadero. A su nombre, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, Pedro hace mención de las profecías dadas por el Señor a través del rey David. 1000 años antes había sido anunciado esto, hermano. Pero Pedro hace mención para reafirmar, ¿no?, el sacrificio de Cristo, ¿no?, su muerte, su sepultura, su resurrección, como un hecho anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice ahí en el verso 29, varones hermanos, ¿no?, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió, y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, en ese tiempo el sepulcro de David estaba en un lugar, claro, ahorita no se sabe dónde, o no sé si habrán los arqueólogos habrán encontrado la tumba, pero no estoy seguro. Pero en ese tiempo que narra Lucas, estamos hablando hace 2000 años atrás. Estos hechos fueron, hermanos, que sucedieron hace 2000 años atrás. La tumba de David estaba localizado ahí en Jerusalén. Por eso dice claramente, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Verso 30, pero siendo profeta, ¿qué cosa era David? Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, mire, David como profeta tuvo una revelación de lo que Cristo iba a padecer y también la resurrección de Cristo. Esto es algo maravilloso, hermano. Cuando dan una alabanza a nuestro Dios.
1000 años antes. Aleluya. ¿Ah? Por eso dice, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de qué? De la resurrección. Habló de la resurrección de Cristo, que su alma, ¿ve? No fue dejada en el aire, ni su carne vio corrupción. Ahí Pedro está hablando de la resurrección de Cristo. Amén. Porque el evangelio se trata de qué? De la muerte. Diga conmigo, la muerte, la sepultura y la resurrección de quién? De Cristo. Eso tiene que estar ahí, metido en la mente y en nuestro corazón. Eso tenemos que saberlo de memoria, mis amados hermanos. Amén. Ahora, entonces, en el verso 32, Pedro afirma la resurrección de Cristo por segunda vez y se pone a él y a los demás apóstoles como testigos de este acontecimiento. El verso 32 dice, a este Jesús, otra vez, resucitó Dios, ¿ah? De lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quiénes? Los que estaban ahí en el aposento alto y que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Ellos habían visto a Jesús, dice el verso 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Entonces aquí el apóstol Pedro está otra vez reafirmando la resurrección de Cristo y se pone a él y a los demás apóstoles como testigos de la resurrección de Cristo. Amén. Ahora, hermanos, cuando el Señor le dice a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, le dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué es un testigo? Es alguien que presencia algo. Exacto. Es alguien que ha observado, que ha visto un hecho. Y él puede corroborar porque él lo ha visto. Es testigo de eso. Por eso cuando hay un caso judicial, llaman a testigos. Porque son versiones que afirman un hecho. Entonces, los únicos que vieron a Jesús resucitado fueron los apóstoles. Antes de la muerte de Cristo, hasta la crucifixión, como lo dije la otra vez, los romanos, los fariseos, los escribas y el pueblo judío que escogió a Barrabás vieron a Jesús crucificado y algunos vieron que lo llevaron a la sepultura, pero nadie más de esa gente volvió a ver a Jesús resucitado. Los únicos que tuvieron el privilegio de ver a Cristo resucitado fueron sus apóstoles. A su nombre, hermano. Pastor, y nosotros no lo hemos visto, pastor, entonces ¿qué hacemos? Tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. A su nombre. Aleluya. A su nombre. El Espíritu de Dios nos da testimonio que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado y que al tercer día Él resucitó de entre los muertos. No estuvimos ahí presentes como los apóstoles, no comimos con Jesús, pero el Espíritu de Dios es que nos ha convencido, aleluya, en nuestro espíritu que Cristo está vivo, aleluya, nuestro Señor está vivo. Diga conmigo, mi Señor vive, y si Él vive, yo también vivo. Gloria a Jesús. A su nombre, hermano, aleluya. Por eso cuando Lucas empieza el Evangelio, el libro de los Hechos, dice en el capítulo 1, solamente rápidamente, en el verso 1, Hechos 1:1, dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3, a quienes también
después de haber padecido, ¿no?, la muerte, ¿verdad?, se presentó como vivo. Se presentó vivo. ¿A quién? A los apóstoles que él había escogido. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuánto? 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús solamente se apareció a los discípulos por 40 días. En 40 días Jesús seguía enseñándoles, seguía hablándoles del reino, comía con ellos, bebía con ellos, como dice en Hechos capítulo 10, versos 40 y 41. Si tiene la mano, Hechos 10, 40, 41. A él se levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Aleluya. Los apóstoles comieron y bebieron, tuvieron comunión con Jesús, lo tocaron, lo abrazaron. Usted se imagina esa experiencia, porque hermanos, ellos habían perdido la esperanza cuando vieron a su Señor, a su Maestro crucificado. Cuando lo llevaron a la tumba, ellos no creían que Jesús iba a resucitar. Las mujeres tampoco creyeron que Jesús iba a resucitar. Por eso que los dos discípulos de Emaús estaban volviendo a su pueblo, a Emaús, porque no creían que Jesús iba a resucitar. Por eso los apóstoles se escondieron en una casa, trancaron la puerta, cerraron la ventana y no dejaban que nadie entrase. Estaban escondidos por temor a los romanos, a que ellos corriesen la misma suerte de su maestro, ser crucificado. Pero Jesús se apareció en medio, sin que le abran la puerta ni las ventanas. Él se apareció y les dijo: paz a vosotros. ¿A qué les dijo? Porque estaban mordiéndose las uñas de miedo, como algunos, ¿no? Estaban con miedo, pero eso dijo: paz a vosotros. ¿Y qué cosa vino a sus corazones? ¿Qué vino a sus corazones? Paz. Qué bonito, ¿no? Cuando el Señor aparece, lo primero que imparte es algo que necesitamos: paz. Y viene su paz que sobrepasa todo entendimiento. Ellos estaban maravillados, no creían lo que estaban viendo, pensaban que era un fantasma. Y todavía Jesús tuvo que pedirle un pedazo de pan y pescado: a ver, déjame. Y comió delante de ellos. Ellos estaban maravillados, no podían creer, estaban asombrados, porque nunca habían visto, aleluya, que un muerto se levantase por sí mismo de la tumba. Ellos habían visto a su maestro crucificado y sepultado. Habían perdido toda la esperanza y de repente se desaparece. Dígame cómo se sentiría el corazón de los asombrados, maravillados también. Pero dice que se llenaron de gozo. Empezaron a sentir gozo en el corazón de ver a su Señor resucitado. ¿Y quién no, hermano? Porque caminar con Jesús no era como caminar con el pastor Rodrigo. Caminar con Jesús fue la experiencia más maravillosa que un ser humano haya podido tener en esta tierra. Porque Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Él era la paz encarnada. Él era la gracia encarnada. Él era el poder encarnado. Él era Dios hecho carne. Cuando da gloria al Señor. Él era el gozo encarnado. Él era todo, hermano. Y caminar con Jesús fue la experiencia más maravillosa, hermano, que alguien pudo tener. Y verlo crucificado y sepultado es perder toda la esperanza, y se llenaron de tristeza. Por eso Jesús le dijo en la última cena: no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios y crean también en mí. A su nombre, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 34. Porque David, Hechos 2:34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel ¿qué tiene que saber? Que a ese Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Aleluya.
Los israelitas no aceptaban a Jesús como Señor, menos como Cristo. El título Señor es el título que se le da a una máxima autoridad que tiene toda la soberanía, y esto alude a la divinidad de Jesús. Amén. O sea, con este título diciendo, a este Jesús, quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor. Le está diciendo, Él es Dios, hecho carne. A quien ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor. Aleluya. ¿Cuándo dan gloria a Jesucristo? Y Cristo. ¿Ah? Eso habla de su naturaleza, hermanos, humana, que fue el Mesías, el Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Hasta ahí predicó Pedro el Evangelio. Les habló de la crucifixión, la muerte. Les habló de la sepultura, que su carne no vería corrupción. Y les habló de la resurrección. Es el Evangelio, ¿verdad? Lo que Pablo habló a los Corintios en 1 de Corintios capítulo 15. Pero ahora mire cuál es el resultado de esta predicación. Pedro no fue a predicarles de sanidad. ¿O sí? Venga, Jesús le va a sanar de su enfermedad. ¿Cuántos se han escuchado eso en las campañas evangélicas? Entonces la gente va, y es verdad, Jesús puede sanar, claro que sí. Pero muchas de esas personas reciben su sanidad y luego se pierden, se van, ya no regresan nunca más a la iglesia, porque no se les predicó el Evangelio. O algunos no reciben una sanidad o el milagro que están pidiendo y se van decepcionados y nunca más regresan, porque no se les predicó el Evangelio. El Evangelio no se trata de nuestra necesidad. El Evangelio se trata de Cristo. Y tenemos que presentar a Cristo. Cierto que tenemos necesidad, muchas necesidades. El ser humano tiene muchas necesidades, pero su mayor necesidad es la salvación de su alma. Porque de qué vale tener mucho dinero y que nuestra alma se pierda. De qué sirve vivir sano y morir sano y que nuestra alma se pierda. ¿De qué sirve tener tantas empresas, tantas riquezas y que nuestra alma se pierda? Por eso la mayor y la necesidad más grande y más urgente del ser humano es la salvación del alma. Ahora vamos a ver el resultado, verso 37. Y al oír eso, ¿qué cosa escucharon? Eso, ¿qué escucharon? Qué bueno, ya nos estamos entendiendo. Al oír eso, ¿qué escucharon? Algunos no están convencidos. ¿Qué escucharon? ¿Y de qué trata el Evangelio? De la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. De nuevo, ¿de qué trata? La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Un aplauso para el Señor, muy bien. Eso tiene que estar en el corazón. Dice, al oír eso, el Evangelio, se compungieron de corazón. Qué tremendo. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? A su nombre, hermanos. Hermano, el único mensaje que el cielo va a respaldar es el mensaje del Evangelio. Amén. Es el mensaje que el Espíritu de Dios va a llenar con el dunamis de Dios, que es el poder de Dios. Porque Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. Poder es dunamis, la potencia. Toda la potencia de Dios está encapsulada en ese mensaje, en esa buena nueva, el Evangelio de Jesucristo. Si tú conoces el Evangelio, tienes el Evangelio, entonces eres portador del poder que salva, hermano. Amén. Y tenemos que empezar a abrir nuestra boca para anunciar el Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Se compungieron de corazón. Aquí vemos, hermano, el poder y la eficacia del Evangelio. La palabra eficacia significa la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Amén. Aleluya. Cuando dan gloria al Señor. Gloria a Dios. Y la palabra compungieron de corazón significa que fueron perforados en el corazón.
fueron atravesados su corazón, hermano. Es una palabra que significa así. O sea, el evangelio penetró el corazón, como dice en hebreo, que la palabra de Dios, que es el evangelio, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Gloria a Dios. A su nombre, hermano, aleluya. Entonces dice, se compungieron de corazón, ¿no? Fueron traídos a convicción por el Espíritu Santo cuando escucharon que Cristo fue crucificado por sus pecados, que fue sepultado y que fue resucitado, aleluya, para salvar nuestras almas. Y entonces se compungieron de corazón y preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces imagínate, usted está predicando a su familia. Usted no se preocupe de usted convencer a la persona. Usted no va a convencer a nadie. Cierra la puerta, hermano. No te la voy a poner. Entonces, usted no se preocupe si en sus palabras van a convencer a alguien o no. Porque ese trabajo es solamente del Espíritu Santo. Solamente tú y yo tenemos que llenarnos del Espíritu. Entonces dice, hermano, le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque estaban convencidos. ¿Qué hacemos ahora? Imagínate, está predicando a su familia y su familia le pregunta y le dice, ¿y ahora qué debo hacer? Amén. Esa es la pregunta que usted debe anhelar que le hagan. ¿Qué hago ahora? Entonces, tienes que ir a la iglesia ahora. Tienes que ayunar 2 días, 3 días. No. Pedro le dijo, arrepentidos, verso 38, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando sea el Señor nuestro Dios llamare. 2 cosas, arrepentimiento y creer en Jesucristo. El arrepentimiento es que se vuelvan a Dios. Hay un cambio, por supuesto, producido por el Espíritu de Dios. Y bautizarse, que para ellos en el contexto significaba tomar el nombre de un maestro, ¿no? En este caso de Cristo, porque habían creído en su nombre. Por eso dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Antes de bautizarse, tiene que arrepentirse, tiene que volverse a Dios. Y eso tenemos que decir, tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que creer en Jesucristo, quien murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Cuando dan gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Les digo qué es lo que tenían que hacer. Dice en el verso 41, verso 40 dice, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y en el verso 41, mire el resultado. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ojo, aclaro aquí, ahí había más de 3,000 personas. Pero claramente dice, así que los que recibieron su palabra, y esto es preciso, porque habían seguramente personas que no recibieron la palabra, no recibieron el evangelio, no creyeron. Pero Lucas es específico al decir, así que los que recibieron su palabra, ¿no? Recibir la palabra es recibir a Cristo, recibir el evangelio, aceptarlo. Decir yo creo, es verdad, Jesús murió por mis pecados, fue sepultado y resucitado, aleluya. 3,000 personas, hermanos, se bautizaron y se añadieron aquel día, dice, como 3,000 personas, gloria al nombre de Jesucristo. Es el resultado del evangelio. ¿Hay resultado o no? Claro que hay resultado. Tal vez no se conviertan 3,000 cuando tú prediques,
Pero va a haber gente que sí se va a convertir, gente que va a recibir la palabra que tú le vas a dar, como también va a haber personas que no van a creer, porque tal vez no es su momento, o tal vez simplemente porque no quieren creer. Siguen de repente creyendo en su religión, en su tradición, en su costumbre, pero tú y yo tenemos el deber de predicar el evangelio. Amén. A su nombre, hermanos. Gloria al Señor. Y mire, el verso 42 dice, mire el fruto de una conversión. Perseveraban. Cuando hay conversión, hay perseverancia. O sea, no es algo que lo hacen por obligación. Las personas que se convierten, escúchame hermano, no van a perseverar por obligación, sino por convicción. Amén. Porque han sido convencidos por el Espíritu Santo que este es el camino que deben seguir. Es el camino de Cristo. ¿Ah? Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza que le daban sus líderes apostólicos. Ellos no andaban diciendo, vamos a escuchar a ver en TikTok qué mensaje nuevo hay. Pastor, en ese tiempo no existía TikTok, yo lo sé, pero estoy aplicando a este tiempo. O sea, no andaban buscando novedades de doctrinas, buscando maestros que les escuchen, que les enseñen, yéndose de un lugar a otro lugar. Ellos estaban sujetos a la enseñanza de sus líderes. Ellos perseveraban en eso, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿En qué perseveraban? En la comunión, en buscar estar juntos en algo común, que es la fe. No es que andaban separados, no es que tú por allá, yo por aquí, yo vivo a mi manera, mi fe, no. Sino que cuando hay una verdadera conversión, hay perseverancia en las enseñanzas que se recibe y buscamos en la comunión unos con otros. Porque a veces también puede haber diferencia entre nosotros, pero dice Pablo que tenemos que perseverar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Es verdad, nos podemos ofender, pero hay que buscar la comunión, hay que pedirnos perdón, hay que reconciliar y seguir caminando. Eso es, que hay que perseverar en la comunión. No es que si no, aquí no hay amor, me voy a otra iglesia. Tienes tanto amor que quieres ir a dar amor en otro lugar. Dirán que está a tu costado, así no es. ¿Ah? La comunión unos con otros, y en el partimiento de pan, compartían el alimento y en las oraciones. ¿Ven? Esto no lo hacían por obligación, sino porque había visto una verdadera conversión. Porque se les predicó, ¿qué cosa? El evangelio de Jesucristo. Eso es lo que produce el verdadero evangelio. Y tenemos que creer que eso puede suceder ahora. Ahora, no solamente pasó esto, sino que hubo un impacto en la sociedad. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona. Ya no está hablando de los convertidos, está hablando de la gente fuera de la iglesia. Vino temor, o sea, un respeto hacia Dios y a las cosas de Dios. Ellos sabían que esa gente que estaban ahí ahora, se habían convertido, eran pueblo de Dios. Era gente de Dios. Meterse con ellos era meterse con Dios. A los cuantos estamos aquí. Lo respetaban. Porque había el testimonio. Ellos vivían conforme a Cristo. ¿Ah? Había una verdadera conversión. Por eso dice, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Separados. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué más? Vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían todo a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cuántos están dispuestos aquí a vender sus propiedades? No está hablando aquí que tienes que despojarte de tu casa, no. Hay personas que tenían herencia, o sea, tenían de más, habían sido prosperados grandemente. Pero, hermano, cuando hay una verdadera conversión, siempre, hermano, el fruto de la generosidad está. Siempre está en el apoyar la obra de Dios. Eso está claramente aquí, dice. Entonces, ¿qué más dice? En el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y cómo termina? Y el Señor añadía cada día a la iglesia
a los que habían de ser salvos. O sea, no hubo solamente un impacto en las 3,000 personas que se convirtieron, sino también los vecinos, el barrio fue afectado. Jerusalén fue afectado por el Evangelio y por los que habían creído en el Evangelio. Ahora era un pueblo ya no de 120 que estaban en el aposento, sino que ahora se habían ido 3,000 personas. Entonces, ¿cuánto había? 3,120 creyentes en Jerusalén. Oh, gloria al nombre de Jesús. A su nombre, hermano. Dígame usted, ¿habrá, hermano, tiene aún eficacia el Evangelio en nuestros días? ¿Tendrá ese poder el Evangelio en nuestros días? Es el mismo Evangelio, hermano. Claro que sí. ¿Podemos tener los mismos resultados? Claro que sí. Pero ¿qué debemos hacer como iglesia? Lo primero que tenemos que hacer es ser llenos del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Necesitamos el poder de Dios, ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hablaremos conforme el Espíritu nos dé que hablemos. Hablaremos bajo la unción, bajo la inspiración, bajo la sabiduría, bajo el poder del Espíritu Santo. Haga la prueba. Vacíese de las cosas del mundo. Vacíese de las cosas de la carne y llénese del Espíritu. Y ahora la otra cosa, haga. Conozca bien el Evangelio y aprenda a presentarlo correctamente como hablamos esta noche. Amén. Usted está lleno del Espíritu Santo. Y sabe, es como aprender a... ¿Cuántos aquí cocinan? Amén. Los demás son mecánicos. Pero la mayoría son damas. Los varones también cocinamos. Amén. Yo también sé cocinar. ¿Cuántos saben usar el cuchillo? Amén. Ya. ¿Sabe usted usar el cuchillo? ¿Sí? ¿Sabe cómo cortar la cebolla, la carne? ¿Ah? Porque sabe cómo funciona. Entonces, cuando usted aprenda a manejar, ¿no?, cuchillo, va a poder cocinar bien, hacer bien su comida. Lo mismo usted cuando aprenda, ¿no?, qué es el Evangelio y cómo presentarlo, usted va a ver resultados. Amén. Usted y yo vamos a ver resultados. Porque Pedro, aunque era gente del vulgo, o sea, gente común, gente sencilla, Pedro no fue un letrado, no fue un fariseo, un maestro de la religión judía. Pedro era un pescador. Pero cuando usted lee el capítulo 2 de los Hechos, cuando él comienza a explicar, habla de Joel, habla de David, habla de los patriarcas. ¿Por qué? Porque aunque él no era un maestro judío, él conocía las Escrituras. Amén. ¿Aló? Amén. Pedro conocía las Escrituras. Amén. Por eso saca las profecías de Joel, porque conocía las profecías de Joel. Por eso habla de David, porque conocía la vida de David, del rey David. Era parte de su historia, conocía. Y hoy los creyentes de hoy saben más de novelas, saben más de fútbol, saben más de Magali y Guillermo Dávila que lo que es el Evangelio y cómo presentarlo. Necesitamos renunciar a las cosas del mundo y llenarnos del Espíritu y entrenarnos de qué se trata el Evangelio y cómo podemos presentarlo, comenzando desde nuestro Jerusalén. No es que usted se va a ir a la tierra allá del Medio Oriente, se va a ir a Israel, no. Su Jerusalén es tu casa. Mira que está a tu costado. Tu Jerusalén es tu casa. Pastor, pero ya le sale, vuelve a hablarles. Sí, pastor, pero vuelve a hablarles. Pablo le escribió a la iglesia de Corintios que ya les había predicado el Evangelio, ya se habían olvidado y estaban queriendo retroceder y estaban andando en la carne. Porque el Evangelio se tiene que repetir una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Amén.
Y aunque no dé fruto ahorita, en su momento habrá frutos. Porque dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Necesitamos decirle al Señor que nos perdone primeramente por nuestra ignorancia voluntaria. Porque no pasamos tiempo con las Escrituras. No conocemos las Escrituras, conocemos versículos que nos convienen. Todo lo puede Cristo que me fortalece. Eso lo vemos de memoria. ¿Aló? Juan dice de tal manera, oh Dios, eso de memoria. Ya, pero hay que ir más allá. Comienza a leer los evangelios. Comienza a leer del Nuevo Testamento. Empieza a leer, pide a Dios en inteligencia, sabiduría espiritual. Que no lo leas como lees un periódico, una revista. Léelo como un alimento que se penetra hasta los tuétanos y se quede ahí, de tal manera que cuando abras la boca puedas expresar el evangelio de aquel que te salvó, murió en la cruz y fue sepultado y que ahora vive, y nosotros vivimos porque Él vive. Amados hermanos, es un desafío para la iglesia de estos tiempos. Tenemos que levantarnos y nos vamos a levantar con la ayuda de Dios. Porque el tiempo se acaba, el tiempo se acaba, el Señor viene pronto y Él está, hermano, preparando a su iglesia. Vamos a ponernos de pie, que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Perdónanos porque